Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en la 10ª sesión de este curso Historia Constitucional, los diputados constituyentes de 1916-1917. Desde luego también enviamos un cordial, un afectuoso saludo a la gente que nos sigue a través del sistema Periscope, reiterando, como siempre, la invitación para que nos acompañen una tarde aquí en San Ángel. Bien, en esta ocasión teníamos programada la participación del doctor Rafael Estrada Michel, pero se reporta enfermo, no puede acompañarnos desde luego. En sustitución tendremos los comentarios, las reflexiones del doctor Felipe Ávila Espinosa, que ya nos ha acompañado en una conferencia anterior acerca de Manuel Aguirre Berlanga. En esta ocasión, el doctor Felipe Ávila nos hablará sobre otro diputado constituyente, autor además de algunas publicaciones, textos que fueron publicados en su oportunidad en la época de don Salvador Azuela, y que forman parte de la colección Biblioteca INERM. Bien, para hacer el recordatorio de la semblanza del doctor Felipe Ávila, les comentaré que él es sociólogo de formación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también doctor en Historia por el Colegio de México. Se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en la actualidad ocupa el cargo de director general adjunto de Servicios Históricos del INERM. Sus investigaciones se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, particularmente del zapatismo, de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Es autor de numerosos artículos en libros y revistas especializadas, y de su vasta producción escrita destacaré los siguientes títulos: Los orígenes del zapatismo, editado en el año 2000, Entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, de 2005, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, de 2014, y en coautoría con Pedro Salmerón, Historia breve de la Revolución Mexicana, editada en 2015, ya se agotó la edición, está próxima a salir, ya está en este momento una nueva edición de la obra, Historia breve de la Revolución Mexicana. Recuérdenlo, es un libro que vale mucho la pena, les ofrece una visión fresca, actualizada, con otra perspectiva acerca de este periodo. La tarde de hoy, el doctor Felipe Ávila nos hará una reflexión sobre Jesús Romero Flores y en general sobre el contenido de este curso a lo largo de 10 sesiones. Muchas gracias por su atención. Un aplauso para el conferencista para que se anime. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me toca suplir a nuestro querido amigo y colega, el doctor Estrada Michel, que lamentablemente está enfermo y nos avisaron apenas hoy que no iba a poder asistir, entonces me toca suplirlo. Voy a dividir en dos partes mi intervención. En una primera voy a hablar sobre Jesús Romero Flores, algunos datos biográficos. Voy a hacer mención también a un libro que acabamos de publicar aquí en el instituto, en donde él fue un personaje sumamente importante, fue de los fundadores del INERM en 1953, fue del original consejo creador de este instituto, fue vocal del lugar en donde ahora estamos, y aquí publicó varios de sus más importantes libros, aunque fue un autor muy prolífico, que escribió más de 70 libros de historia, y bueno, fue también el más longevo de los diputados constituyentes, el último de ellos. Falleció a los 102 años en 1987. Es un personaje que vale la pena recordar. Jesús Romero Flores, maestro michoacano revolucionario, constituyente de 1917,
quien fuera uno de los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, como originalmente se llamaba este instituto, nació en La Piedad, Cavadas, Michoacán, el 28 de abril de 1885. Estudió la primaria y secundaria en esa ciudad y cursó el bachillerato en el Seminario de Morelia. Siguió la carrera magisterial, titulándose como maestro de primaria en octubre de 1905. En su ciudad natal fundó los seminarios Don Quijote en 1906 y El Distrito en 1907. En 1906 no solo impartió clases, sino que fundó también el Colegio León XIII en 1908 y el Instituto Hidalgo en 1909. En 1910 se incorporó a la Revolución Maderista, fundando los primeros clubes antirreeleccionistas en la ciudad de La Piedad. Apoyó al gobernador maderista en Michoacán, al doctor Miguel Silva, quien le encomendó fundar una escuela normal en Morelia. Mientras se preparaba la fundación de esta escuela, fue nombrado inspector general de Instrucción Pública de Michoacán. Tras el golpe militar de Victoriano Huerta, varios de los gobernadores más cercanos a Madero, como el doctor Miguel Silva, fueron depuestos y encarcelados. Jesús Romero Flores fue encarcelado en Morelia. Pudo salir de la cárcel con la advertencia del nuevo gobernador, el general huertista Jesús Garza González, de que tenía que salir de Michoacán o correría el riesgo de ser fusilado. Se incorporó a la Revolución Constitucionalista y obtuvo el rango de teniente coronel, aunque no usó nunca el uniforme militar. El nuevo gobernador constitucionalista de Michoacán, Alfredo Elizondo, le confirió el cargo de director de instrucción pública de esa entidad. En 1915 pudo finalmente fundar la Escuela Normal de Profesores de Morelia. Además, emprendió una amplia reforma educativa en todos los niveles, desde el preescolar hasta la normal. Fundó también la Academia de Artes y el Museo Michoacano. En 1916 fue electo diputado al Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-1917, representando al 16º Distrito Electoral de Michoacán, que comprendía su pueblo natal, La Piedad. Aunque no intervino en los debates del Congreso, votó con el sector jacobino radical que encabezaba su paisano Francisco J. Mújica. Sobre su labor en el Congreso Constituyente, Manuel Bartlett expresó: Romero Flores fue uno de los diputados que acendraron el carácter de asamblea abierta del Congreso Constituyente. No estamos ante un ideólogo ni ante un líder de una de sus facciones. Estamos ante el representante popular, puramente sencillo y mesurado, que acudía a los debates con la idea de calibrar los argumentos y dirigir el consenso hacia el equilibrio, de avanzar con unidad. Como otros muchos diputados, sopesó los argumentos y participó en las más enconadas disputas, inclinando con su juicio el sentir de la Asamblea por la defensa y la promoción del interés general. Termina la cita. Concluido el Congreso Constituyente, Romero Flores regresó a sus labores docentes. Fue profesor de secundaria en la Ciudad de México y director de la Escuela Plan de Ayutla. Cuando Francisco J. Mújica fue gobernador de Michoacán, en 1920, Romero Flores fue nombrado inspector de educación en ese estado. Fue diputado local entre 1922 y 1924 y nuevamente diputado federal en la 31 legislatura de 1924 a 1926. En este último año publicó su libro Historia de la Civilización Mexicana, que fue libro de texto en varios estados del país. En el gobierno de Lázaro Cárdenas en Michoacán, fue director de educación primaria y rector de la Universidad Michoacana. Cuando el general Cárdenas obtuvo la presidencia de la República, Romero Flores fue jefe del Departamento de Historia del Museo Nacional de 1935 a 1945.
Durante su gestión, el museo se trasladó de la calle de Moneda, en el Palacio Nacional, al lado del Palacio Nacional, hasta el castillo de Chapultepec. En 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, fue vocal fundador del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, donde realizó una fructífera labor de investigación, recopilación de fuentes y difusión del proceso revolucionario que sentó las bases del México del siglo XX. En 1964 fue electo senador de la República. Recibió múltiples reconocimientos. En 1951, la Secretaría de Educación Pública le otorgó la medalla al mérito docente maestro Ignacio Manuel Altamirano, que le entregó el presidente Miguel Alemán. En 1953 obtuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 1955, la condecoración Generalísimo Morelos, otorgada por el Ayuntamiento de Morelia, y en 1976 obtuvo la presea Belisario Domínguez, que le otorgó el Senado de la República. Fue fundador de la Biblioteca de la Cámara de Senadores y director de la misma desde 1970 hasta 1987, año en que falleció. Entre sus numerosas obras de historia destacan Michoacán Histórico y Legendario, publicado en 1935, La Imprenta en Michoacán, de 1943, Don Melchor Ocampo, el filósofo de la Reforma, y Miguel Hidalgo, padre de la independencia mexicana, publicados en 1944, Chapultepec en la Historia de México, de 1947, México, Historia de una gran ciudad, en 1950, El Plan de Ayutla, publicado también este mismo año, e Historia de la Educación del Estado de Yucatán, publicado también en 1950. En el INERM, Romero Flores publicó La Revolución Mexicana, Síntesis Histórica, 1910-1917, que apareció en 1960, La Revolución como nosotros la vimos, de 1963, que acabamos de reeditar, Historia de la Revolución Mexicana en Michoacán, de 1963, y Don Francisco I. Madero, Apóstol de la Democracia, publicado en 1973, y La Historia del Congreso Constituyente, 1916-1917, publicado en este instituto en 1978. En el libro que acabamos de reeditar, La Revolución como nosotras la vimos, el historiador michoacano nos ofrece su visión de este acontecimiento desde el punto de vista personal, como testigo y protagonista. Describe las características principales de la dictadura porfirista, origen y causa de la revolución. Narra el ascenso al poder de Porfirio Díaz y describe la situación de los obreros y las huelgas de Cananea y Río Blanco. Refiere la persecución a periodistas encarcelados y menciona a los asesinados, así como las rebeliones del Partido Liberal como respuesta ante el fortalecimiento del poder clerical durante el gobierno de Porfirio Díaz. Romero Flores inserta comentarios autobiográficos. Narra cómo fue rechazado por los conservadores como director de una primaria pública en La Piedad. Entonces decidió ir con sus alumnos a cantar el himno nacional el 21 de marzo al Jardín Benito Juárez en el primer centenario del natalicio del Benemérito de las Américas. Y en esa ocasión dijo: no puede ser católico, según algunas gentes, quien elogiara las virtudes del gran Juárez, y ningún padre de familia podía tener a sus hijos en una escuela en la que su director sustentara las ideas liberales. Para defenderse de los ataques de los grupos conservadores, publicó un pequeño semanario llamado Don Quijote, que lo puso en contacto con otros periódicos de oposición de provincia y con el grupo magonista que publicaba el periódico Regeneración desde Los Ángeles, California, mismo que recibía
en un sobre cerrado. Destaca el impacto del libro México Bárbaro de John Kenneth Turner, que denunciaba a la faz del mundo las vejaciones y atropellos que sufrían los mexicanos bajo el dominio de Porfirio Díaz. El diputado constituyente hace en este libro un recorrido histórico por la Revolución Maderista y narra después cómo se desarrolló la revolución en Michoacán, así como su participación en ella. Relata los sucesos que condujeron al derrocamiento y asesinato del presidente Madero y cómo fueron recibidas las noticias en Michoacán, donde el gobernador Miguel Silva y él fueron destituidos por Huerta. Romero Flores fue aprehendido y desterrado de su estado natal. A continuación describe el inicio de la Revolución Constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza, así como la forma en que ésta se desarrolló en Michoacán. Menciona también cómo se incorporó al constitucionalismo michoacano cuando el gobernador Gertrudis Sánchez lo llamó para que se hiciera cargo de la Inspección General de Instrucción Pública. Describe la guerra civil entre los revolucionarios y abre el capítulo del Congreso Constituyente del que formó parte. Sobre esta asamblea señala: se notaron desde luego dos grupos o sectores: los antiguos diputados de la 26 legislatura, muchos de los cuales habían colaborado en la redacción del proyecto de constitución que el señor Carranza iba a presentar, y los revolucionarios que habían combatido en el campo de batalla o se solidarizaban con ellos. Revolucionarios moderados eran los primeros y revolucionarios radicales los segundos. Ofrece una breve semblanza de los constituyentes más destacados, quienes formaron parte de las distintas comisiones del Congreso. Narra también las discusiones de los artículos más importantes. Sobre el artículo 3 señala: día 13. La sesión de la mañana fue la más agitada de todas. Asistió a ella el señor Carranza y se empezó a discutir el artículo 3. El señor Carranza lo presentaba con libertad de enseñanza confesional en las escuelas particulares. La comisión lo desechó, presentándolo con la obligación de que en todas las escuelas, así oficiales como particulares, la enseñanza debe ser laica. Se vio que el criterio de la mayoría de la asamblea era de izquierda radical y que en consecuencia la Constitución no sería moderada o de media tinta, sino completamente roja. Y concluye: los artículos básicos de nuestra Constitución, aquellos que representan las nuevas conquistas del pueblo mexicano, son los artículos 3, 27 y 123. La enseñanza, la posesión de la tierra al campesino y los derechos del trabajador asalariado. Estos artículos no los presentaba el proyecto del señor Carranza en la forma en que ahora los tiene la Constitución. Hubo necesidad de hacerlos, de redactarlos en forma radical, clara y terminante. El último capítulo del libro trata sobre la situación del país desde la aprobación de la Constitución de Querétaro hasta la rebelión de Agua Prieta y la muerte del presidente Venustiano Carranza. Jesús Romero Flores fue el último de los 218 diputados constituyentes. Falleció en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 1987. A sus exequias asistió el presidente Miguel de la Madrid con todo su gabinete. Se le rindió homenaje de cuerpo presente en la Casa Carranza y en el recinto de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Posteriormente, fue enterrado en el lote de los constituyentes en el Panteón de Dolores de esta ciudad capital. En esa ceremonia, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, citó las palabras del propio Romero Flores a propósito de la Constitución, y dice la cita: la Constitución de 1917 es un código vivo de libertad que conjuga lo individual y lo colectivo y proclama las garantías individuales y las garantías sociales
con espíritu humanista. Fue obra del pueblo por intermedio del Congreso Constituyente, asamblea de esencia agrarista, obrerista y nacionalista. No solo es la definición de una forma de vida democrática, sino un querer ser, una enumeración de objetivos. No ha dado origen a una estructura estática, sino a una organización en transformación constante. Así, se le rindió homenaje a este que fue el último de los diputados constituyentes y del cual quisiera mencionar algunas facetas que me parece también relevantes. Romero Flores fue un comprometido revolucionario, maderista, constitucionalista, cardenista, que fue un destacado académico, un notable profesor, un notable organizador de instituciones académicas, periodista y también fue un prolífico historiador. Este instituto está particularmente agradecido con don Jesús Romero Flores porque fue uno de los miembros del núcleo fundador. Los recuerdos que dejó en este instituto, la obra en la que participó, están a la vista. No solamente escribió varios de sus más importantes libros de investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, sino que también contribuyó en la formación de la biblioteca y de los acervos de los que hoy nosotros podemos aprovecharnos para hacer investigación histórica. Fue uno de los pilares fundadores de esta institución, un entusiasta divulgador de la Revolución, escribió algunos de los libros más importantes acerca de la Revolución Mexicana, particularmente en el estado de Michoacán, libros que siguen siendo una consulta obligada para todos los estudiosos, todos los interesados, todos los investigadores de la Revolución Mexicana. Fue uno de los pioneros en la historia regional y fue también un comprometido defensor y divulgador de la Revolución Mexicana. Creo que vale la pena recordarlo en esta ocasión con este cierre de este ciclo en el que ustedes han podido analizar las biografías, la obra, las ideas de algunos de los más importantes diputados constituyentes de Querétaro. En este curso, ustedes han podido escuchar especialistas que les han hablado sobre Luis Manuel Rojas, sobre Francisco J. Mújica, sobre Juan de Dios Bojorques, sobre Pastor Rué, sobre Manuel Aguirre Berlanga, sobre Heriberto Jara, sobre Cándido Aguilar, sobre Félix Palavicini y ahora con este último, Jesús Romero Flores, con el que se cierra este ciclo. Como ustedes lo han podido observar a lo largo de este curso, la Revolución Mexicana tuvo su culminación en el Congreso Constituyente de Querétaro. Este Congreso Constituyente plasmó las principales ideas, las principales aspiraciones, las principales demandas de los sectores que habían hecho la revolución. En la Constitución de 1917 se fundieron algunas de las ideas más relevantes que habían estado en la discusión de la agenda política nacional desde fines del siglo XIX, en los comienzos del siglo XX y particularmente durante los años de la Guerra Civil. Durante esos 7 años en donde la acción de los ejércitos revolucionarios acabó
con un régimen y construyó otro. Como ustedes han podido advertir en este curso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución que ahora nos rige, que sigue vigente, no fue un producto de la casualidad. Fue la culminación de un largo proceso histórico que se había venido gestando, desarrollando, evolucionando prácticamente desde la independencia nacional. Muchas de las ideas libertarias de justicia social, de construir una sociedad más equitativa, más equilibrada, de poder realmente fincar un sólido desarrollo de la nación mexicana, habían surgido por primera vez desde las luchas por la independencia de México. Algunas de las ideas que se plasmaron en el artículo 27 constitucional tenían su origen desde las ideas de Hidalgo y de Morelos en la etapa de la independencia, que fueron cobrando forma, importancia y relevancia durante el siglo XIX, que fueron recuperadas por algunos de los más importantes luchadores sociales del siglo XIX, que encontraron una muy completa formulación de carácter radical en el programa del Partido Liberal Mexicano, de los magonistas de 1906, y que fueron también recuperadas por el Plan de San Luis en su artículo 3, en donde se ofreció a las comunidades campesinas mexicanas que se les restituirían las tierras de las que habían sido injustamente despojados durante el gobierno de la dictadura porfirista. Así como se puede hacer este rastreo histórico de más de 100 años de las ideas agrarias que culminaron en el artículo 27 constitucional, se puede hacer también un rastreo de las causas, de las ideas, de las aspiraciones de los trabajadores mexicanos que desde el siglo XIX comenzaron a plantear por primera vez la necesidad de organizarse, la necesidad de luchar por sus derechos, de tener una jornada de trabajo que no excediera las 8 o 9 horas por turno, que tuvieran indemnizaciones por accidentes de trabajo, que tuvieran la posibilidad de tener un salario digno y sobre todo que pudieran tener el derecho de organizarse y de luchar y de tener en la huelga uno de sus principales instrumentos para mejorar sus condiciones de vida. Esta lucha de muchas décadas de los artesanos y de los obreros mexicanos desde mediados del siglo XIX también fue recuperada por los magonistas en el programa del Partido Liberal y también formó parte de algunas de las principales demandas y propuestas de los grupos revolucionarios que se lanzaron a cambiar este país siguiendo el llamado de Francisco I. Madero a la insurrección. Lo mismo podríamos decir de las demandas de tener una educación gratuita, obligatoria y laica, de contenido racionalista, que fue una de las demandas de los liberales mexicanos a lo largo del siglo XIX y que encontró una muy acabada formulación en el artículo 3 de la Constitución de Querétaro. Al igual, el artículo 115, que estableció la libertad municipal, fue una demanda enarbolada, sostenida, defendida
por los pueblos y las comunidades de nuestro país a lo largo del siglo XIX y que cobró mayor relevancia, mayor fuerza en los años finales de la dictadura porfirista, cuando el gobierno de Porfirio Díaz decidió cancelar la libertad municipal, eliminar la posibilidad que tenían los ayuntamientos de contar con su propio órgano de gobierno, con el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades municipales, y este proceso de concentración y centralización del poder que tuvo lugar durante el gobierno de Porfirio Díaz provocó la respuesta violenta en muchas ocasiones de numerosos pueblos y comunidades que se lanzaron a la lucha desde los años finales de la dictadura porfirista, tratando de recuperar la libertad municipal. Venustiano Carranza se hizo eco de esta demanda desde que fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero, y por eso fue uno de los principales impulsores de restablecer a los ayuntamientos, a los municipios, la capacidad de elegir a sus autoridades. El artículo 130 también, en el contenido tan claro, tan preciso que estableció de que en las relaciones entre el Estado y la Iglesia la supremacía correspondía al Estado, que la Iglesia tenía que estar subordinada a él, fue también la culminación de un largo proceso que había iniciado desde la tercera década del siglo XIX en México, con las iniciativas y las reformas de Valentín Gómez Farías de establecer un Estado laico que pusiera en su lugar a la Iglesia, a sus intereses y a su influencia económica, política e ideológica, que tuvo una de sus batallas y avances más importantes durante las guerras de Reforma y la Constitución de 1857, y que llegó a su culminación con la forma en que quedaron redactados estos artículos en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 y 1917. Pero así como podemos hacer un rastreo de cuál había sido el origen y la evolución y las principales etapas y los avances y los retrocesos de los artículos más importantes de la Constitución de 1917, sobre todo los que tienen que ver con el Estado social, con este proceso que incorporó a las principales demandas populares dentro del texto constitucional, que constitucionalizó por primera vez los derechos sociales, por primera vez en el mundo y de manera ejemplar, así como podemos hacer este rastreo, este seguimiento de cómo surgieron, quiénes fueron sus principales y sus primeros impulsores, cuáles fueron sus principales batallas, cómo evolucionaron estas ideas, estas propuestas, estas aspiraciones a lo largo del siglo XIX y durante la Revolución Mexicana. También creo que en este curso ustedes han podido advertir que la Constitución que se aprobó en Querétaro el 5 de febrero que se promulgó en Querétaro el 5 de febrero de 1917, no solamente era la culminación de un largo proceso político e ideológico que permeaba la historia de México desde el siglo XIX, sino que también la Constitución de Querétaro era el reflejo de las transformaciones, de las reformas, de las modificaciones sustanciales que ya había hecho la Revolución entre 1910 y 1917. Muchos de los artículos que se plasmaron en el texto constitucional
aprobado en Querétaro habían sido reformas, leyes, iniciativas, decretos, disposiciones que ya había hecho Venustiano Carranza desde la legislación social que impulsó en 1914 y 1915 en el puerto de Veracruz, como la ley agraria, la ley del municipio libre, la ley del divorcio, la ley del trabajo, la ley del petróleo. Pero también habían sido medidas, disposiciones, decretos, leyes que habían llevado a cabo algunos de los más progresistas gobernadores del constitucionalismo en sus respectivos estados. Salvador Alvarado en Yucatán, Francisco J. Mújica en Tabasco, Cándido Aguilar en Veracruz, Antonio I. Villarreal en Nuevo León, Plutarco Elías Calles en Sonora, Manuel M. Diegues en Jalisco, Pastor Rué en Durango, habían sido gobernadores que habían impulsado desde sus estados en 1914, 1915 y 1916 leyes agrarias, leyes obreras, leyes en defensa de la educación laica, habían tomado medidas anticlericales, habían cerrado iglesias, habían expulsado a sacerdotes y a monjas extranjeros, habían establecido por la vía de los hechos la supremacía del Estado laico sobre la Iglesia católica, y muchas de estas transformaciones fueron retomadas, recuperadas, formuladas de una manera más acabada y más general por los diputados constituyentes de 1916-1917. Es decir, lo que nos indica esto es que la Constitución de Querétaro no fue solamente la obra de diputados visionarios con una muy destacada trayectoria, experiencia política, formación académica, experiencia de trabajo administrativa, una sólida formación cultural e ideológica. En parte sí, como quedó la Constitución, en buena medida se debe a las ideas, a las visiones, a las propuestas, a las discusiones que se llevaron a cabo en Querétaro. Algunos de los más destacados diputados constituyentes, ustedes ya los han podido estudiar en este curso. Todos ellos, Luis Manuel Rojas, Mújica, Bojorquez, Pastor Rué, Aguirre Berlanga, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Pallavicini, todos ellos tuvieron una muy destacada participación en el Congreso Constituyente. Contribuyeron a enriquecer y darle esa forma tan completa, tan acabada, tan ejemplar que tiene nuestra Constitución. Pero no solamente es resultado de su iniciativa, de sus propuestas, de sus ideas, de sus formulaciones. También la Constitución de 1917 recogió dos fuentes invaluables en su texto. Por un lado, todas estas ideas, todas estas propuestas, todas estas demandas y aspiraciones de los campesinos, de los obreros, de los artesanos, de los sectores populares que venían luchando por ellas desde que México quería ser una nación independiente y que siguieron defendiéndolas a lo largo del siglo XIX. Pero además de esta importante fuente, hay otra más cercana, más
material. Y esta otra fuente son el conjunto de transformaciones que llevaron a cabo los ejércitos revolucionarios, las autoridades constitucionalistas, los gobernadores de esta corriente en los estados que controlaron desde los meses finales de la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta. Por eso es que la Constitución que se aprobó en Querétaro en 1917 es una Constitución que es un ejemplo para México todavía hoy y un ejemplo para el mundo, porque es la conjunción, es la síntesis de las ideas y las propuestas de una muy notable y muy destacada generación de diputados constituyentes, como las que ustedes han podido analizar de manera particular en este breve curso, pero también es la síntesis de la historia de las ideas y de la lucha popular de México a lo largo del siglo XIX, y es también la concreción, la materialización de las transformaciones revolucionarias que llevaron a cabo los ejércitos de la revolución desde que se lanzaron a luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz, y todavía más cuando decidieron retomar la estafeta que había iniciado Francisco I. Madero y hacer una segunda fase de la revolución más radical, más consciente, más ambiciosa, que destruyó hasta sus cimientos al antiguo régimen y que comenzó a construir un México distinto, un México que es el México que se construyó a lo largo del siglo XX. El México que hoy tenemos es un México distinto, es un México nuevo, un México que superó muchos de los problemas, de las deficiencias, de los rezagos que tenía nuestro país al comenzar el siglo XX, particularmente en lo que tiene que ver con construir una sociedad más democrática y más equitativa. Los derechos sociales que estableció la Constitución de Querétaro no existían durante el gobierno de Porfirio Díaz, y tampoco existían las libertades democráticas. La lucha de México después del Congreso Constituyente de Querétaro ha sido la de tratar de cumplir con lo que estableció la Carta Magna de 1917. En buena medida, la historia de México a lo largo del siglo XX ha sido la de hacer realidad los postulados avanzados, radicales y de una profunda transformación social, económica, política y cultural que quedaron establecidos en la Constitución de 1917. Por eso es que nos ha parecido muy pertinente ofrecer este panorama general de lo que fue la conformación del Congreso Constituyente de Querétaro a través de las biografías de 10 de los más importantes diputados constituyentes que formaron parte de esta fundamental asamblea que cambió a nuestro país. Muchas gracias.